El Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Después que arrebataron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca, remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Buenas noches a todos ustedes. ¿Cómo han pasado la semana? Hoy seguimos hablando del discipulado desde el Evangelio de San Marcos. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es aquel hombre o aquella mujer que decide comenzar un camino de aprendizaje, de conocimiento que le permita crecer como persona humana. Discípulo es aquel que anda buscando, es aquel que se interroga en la vida. De allí que podemos decir que todo ser humano es un discípulo. Desde el momento en que es engendrado en el vientre de su madre y comienza a vivir, allí comienza un discipulado. Allí comienza un camino de búsqueda, un camino de interrogantes. Ese es el discípulo. Ahora, a la luz de las lecturas del día de hoy, nos podemos preguntar o podríamos aprender lo siguiente. Un primer paso para comenzar el discipulado es levantarse. Y la palabra levantarse significa ir hacia arriba. Es la primera decisión que nosotros podemos tomar. Levantarnos, ir hacia arriba. Dice Dios a Jonás: levántate y vete a Nínive. Es la primera acción, levantarse y comenzar un camino. Jesús le dijo a los discípulos, a Pedro y a Andrés: síganme. Y más adelante a Juan, le dice a Juan y a Santiago, los llamó. Por lo tanto, ¿quién es el que invita a levantarse? Es Dios. Dios es el que le habla en el interior del corazón al hombre, invitándole a levantarse, invitándole a ir hacia arriba. Dios es el que invita a desinstalarse, cambiar de sitio, cambiar de posición, el levantarse. Es Dios el que hace la invitación. Lo vemos en la primera lectura y lo vemos también en el Evangelio. Pero para levantarse no solo basta la invitación, se necesita la decisión de que yo quiera levantarme, de que yo quiera seguir a Jesús de Nazaret. Por lo tanto, el levantarse exige una decisión personal, un acto voluntario.
decido levantarme. Jonás toma la decisión, se levanta y se va de camino a Nínive. Los discípulos, Pedro, Andrés, Santiago y Juan, decidieron dejar las redes y seguir a Jesús. Se necesita tomar una decisión. Por lo tanto, una cosa que debe hacer el discípulo es tomar decisiones en la vida, pero decisiones que le lleven hacia arriba, decisiones que le permitan levantarse, decisiones que le permitan crecer. Es un esfuerzo de la vida humana. Dios invita, pero eres tú, soy yo, es todo discípulo que toma la decisión de levantarse. Ahora, cuando yo decido levantarme, cuando yo tomo la decisión de levantarme, es porque he tenido en mi interior un proceso de pensamiento, un proceso de discernimiento. He empezado a reflexionar y a evaluar los pros y los contras de el levantarme y el comenzar un camino. La voluntad o la decisión siempre va acompañada de un discernimiento. Vean el caso del hijo pródigo cuando está allá entre los cerdos. Dice, me levantaré e iré a la casa de mi padre. Esa decisión del hijo pródigo va precedida de una reflexión. Toma la decisión, pero es una decisión de levantarse hacia un lugar determinado. No es levantarme y caminar por caminar. Levántate y vete a Nínive. Los discípulos, dejando las redes, siguieron a Jesús. El hijo pródigo, me levantaré e iré a la casa de mi padre. Es un elemento necesario en la vida de todo discípulo. La reflexión, el levantarse y el saber a dónde vas. Hay unas grandes preguntas que se hace todo ser humano. ¿A dónde voy y a qué voy? ¿A dónde voy y a qué voy? Muchas veces el éxito se alcanza por responder esas dos preguntas. Y el fracaso en la vida del discípulo se da por no responder esas preguntas. Porque no sabe hacia dónde va, hacia dónde se dirige. Ahora, en este levantarme, en esta toma de decisión, hay un primer tema que debemos reflexionar. Aquí en la segunda carta de Pablo a los Corintios aparece el primer tema, el tema número 1 que debe estar presente en la vida del discípulo. Hermanos, les quiero decir una cosa. El tiempo apremia, porque este mundo que vemos es pasajero. El primer tema que le coloca la liturgia al discípulo es que reflexione sobre su vida. ¿Qué es la vida? La gran pregunta. ¿Quién soy? ¿Por qué vivo? ¿Para qué vivo? ¿Qué es la vida? ¿Cuál es el primer tema que debe reflexionar un discípulo? La vida. Descubrir que la vida es pasajera. Descubrir que la vida es corta. Descubrir que este mundo material que existe es pasajero. Eso es necesario en todo discípulo para que pueda trascender, para que pueda subir. De lo contrario, se va a achantar, se va a instalar en las cosas pasajeras, en las cosas terrenas. Y le va a llegar la muerte sin haber conseguido un sentido en su vida. Levantarse, saber hacia dónde voy, y un primer tema que debe reflexionar el discípulo
es la vida. ¿Qué es la vida? Lo fugitivo de la vida, lo corto de la vida, el por qué vivo, el para qué vivo. Pidámosle al Señor que nos conceda la gracia a nosotros de escuchar su voz en lo más profundo de nuestro ser, diciéndonos, levántate. Diciéndonos, ven y sígueme, o llamándome por mi nombre. Pidámosle al Espíritu Santo que nos conceda la gracia de reflexionar sobre la vida, descubrir el valor fundamental de la vida, el por qué y el para qué estoy yo en este mundo. Amén.